Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos que resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Israel, de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Muy bien, tomen su lugar. Voy a hablar en contexto un poquito acerca de quiénes eran los que vinieron a preguntarle. Dice que eran de la secta de los saduceos. ¿Se recuerdan que había las 2 sectas, los fariseos y los saduceos? Bueno, los saduceos eran como los más rudos, en el sentido de que maltrataban mucho a la gente, querían humillar mucho más a la gente. Precisamente en este contexto, cuando vinieron aquí a Jesús, no vienen con buenas intenciones, sino que vienen para tratar de hacer caer a Jesús en sus mismas palabras. Y muchas veces se juntaron los 2 grupos. Por un lado venían los fariseos, por otro lado venían los saduceos. Una vez se juntaron para confrontar a Jesús porque querían matarle. Y esto llega muy cerca del tiempo cuando Jesús ya había anunciado que iba a morir, que era necesario que iba a morir. Y acerca de esos últimos días, de hecho incluso en la última semana, Él llega al templo el lunes, luego purifica el templo, pero sobre todo ese transcurso vienen todas estas sectas, vienen los fariseos, los saduceos, vienen los de herodianos también. Los herodianos es otra, vamos a decir, otra secta también, que vienen como de parte de la política también y le preguntan a Jesús ciertas preguntas como: ¿es lícito dar el pago? El impuesto, ¿no? Y todo era para tentarles. Es que todo era para hacerlo caer, tropezar a Jesús, para de ahí poder matarle, porque Él les había ganado mucha fama ya para ese tiempo. Aquel que no tenía ningún récord, ningún reconocimiento, ningún estudio, vamos a decir, nunca no salió de la escuela de Gilel, ninguno de ellos lo preparó. Jesús no viene con una representación de alguien, pero le ha ganado mucho público. Mucha gente ya ahora están mirando a Jesús. Muchísima gente. Entonces ellos por envidia querían matarle. De hecho Pilato se dio cuenta de eso, que por envidia ellos querían matar a Jesús y no encontró ningún mal en Jesús. Por eso dice que lo quería liberar, porque en primera lo miró inocente, en segunda vio que por envidia le querían matar. Y acuérdense que ellos eran los de ese tiempo, los estudiados, los conocedores, los maestros de la ley, los escribas, los sacerdotes, los de renombre, los famosos, los poderosos eran ellos en ese tiempo, todos estos fariseos, escribas, saduceos. Muy bien, así es que en este tiempo, en esta historia va a ser ahora que vinieron los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Eran poderosos económicamente también, pero eran aquellos que estaban más apegados a la ley de Dios, al Pentateuco, vamos a decir, a los 5 libros de Moisés. Pero a los demás no le tenían mucha fe, no los tomaban mucho en cuenta. Ellos solamente los 5 libros de Moisés, y eso es todo para ellos. Pero eran preparados, conocedores de todo esto, prácticos para la ley de Dios, y la aplicaban, digamos, como rígidamente para tratar a los demás, siempre como tratando de ser los martillos para golpear a otros,
pero a los demás libros no les importaba mucho. ¿Por qué? Porque ellos no creían en los milagros, lo extraordinario de Dios. No creían que hay ángeles, ¿sí? Ellos no creían en estas cosas. Así es que ellos se apegaban a la ley, solamente los 5 libros de Moisés, pero no miraban los demás libros, no los tomaban muy en cuenta. Muy bien, así es que dice que cuando vinieron al Señor, le preguntaron diciendo, maestro. Ahora esto de maestro es un halago totalmente que le están dando a Jesús, pero esto es bueno, este halago, cuando te lo dice alguien sinceramente, ¿no? Maestro, qué bien sabe usted. Maestro, qué bien enseña usted. Usted está preparado, está capacitado, probablemente como más o menos como el acento de Nicodemo, vamos a decirlo, ¿no? Nicodemo no vino con tanta malicia. De hecho, sabemos por la Escritura que Nicodemo también fue un discípulo del Señor, así como el otro hombre que fue y le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. ¿Se recuerdan? José de Arimatea, ¿no? Dice que entre José de Arimatea y Nicodemo le dieron sepultura al Señor Jesús. Así que vemos ahí que estos discípulos, aunque no fueron de cerca de Jesús, pertenecieron todavía a su, vamos a decir, su religión. Estaban dentro ya de la religión, Nicodemo como un fariseo, y probablemente también José de Arimatea. Pero que vemos que cuando el Señor muere, vemos el efecto de la convicción de seguirle. Mientras que todos los discípulos estaban encerrados, huyendo, con miedo, le negaron todos. No solamente Pedro, dice el Escritura que todos corrieron, todos le dejaron solos a él. Y a quien vemos pidiendo, dando la cara en el momento donde debían de haber estado los discípulos más cercanos. Vemos a José de Arimatea y a Nicodemo. No les importó lo que dijera la sociedad, no le tuvieron miedo a nada. Acuérdense que las amenazas siguieron después de que Jesús murió, y los apóstoles por eso tenían tanto temor, ¿no? Porque pensaron que ellos también les iban a dar consecuencias. Cuando le preguntaban a Pedro, ¿tú eres de ellos? Y digo, no soy, por el temor, ¿no? Pero vemos a estos hombres que se armaron de valor, despreciando toda la influencia que tenían, todo el reconocimiento que tenían. Así es que no todos los fariseos eran, digamos, malos, vamos a decir la palabra. No todos eran incrédulos, pero aún dentro de ellos muchos fueron creyentes. Y así vemos en la Escritura. Muy bien. Así es que vemos que vinieron y le dieron un halago a Jesús, maestro. Y cuando viene de alguien de buena intención es bueno. Es bueno que se lo digan como para animar, ¿verdad, hermanos? Pero aquí no se lo dicen de esa forma, se lo dicen de una forma burlona. Dice, Moisés nos escribió. Okay, aquí vienen a decir, nosotros sabemos de Biblia, nosotros sabemos de ley. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó la esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo y el próximo hasta que fueron 7. Mire con qué historia vienen a tratar de tentar a Jesús para hacerle caer. Se nota una historia un poquito como, vamos a ver, de esas historias, como dice, cuéntame una de vaquero, ¿no? Cuando nosotros decimos una historia así como irreal o algo que no tiene ciencia, ¿no? Pero ellos vienen con trampa, ellos vienen con malicia en su corazón para hacer caer a Jesús. Ahora imagínense esta historia, ellos la narran como que si fue algo real. Que leímos, hubo 7 hermanos, dice ahí. Pero en Mateo lo dice diferente, dice, hubo entre nosotros, la misma historia. No vaya ahí, pero si quiere luego leer en su casa. Allá lo narra diferente, como que ellos vivieron esa historia. Dice, hubo entre nosotros 7 hermanos, que tomó uno su esposa y murió. Y la misma historia, solamente que allá la versión dice, hubo entre nosotros, como dando a testificar que ellos vivieron esa historia. Muy bien. Ahora, ¿qué vemos ahí? Son 7 hombres en la misma familia. Esto no es tan fácil de tener, ¿no? Yo digo, sí es posible, pero no es tan fácil. Por ejemplo, creo que en la familia de Isaí, papá de David, creo que llegaron a tener esos 7 hijos, si no estoy mal, o algo así, que él se catalogaba como un hombre perfecto, un hombre muy bendecido, porque llegar a tener 7 hijos o 8 hijos, creo que varones,
era lo supremo, lo máximo. Digo, antes tal vez probablemente era algo fácil llegar a esa cantidad y de varones. Hoy en día, olvídense, jamás se puede llegar, pero en aquel tiempo probablemente a las mujeres era típico tener 10 hijos, 12 hijos, 13 hijos, ¿cierto? Probablemente era más fácil que era ese número de 7 hombres en la misma familia. Ahora, el punto es este. Imagínense que vemos en esta historia. La mujer se casa y al poco tiempo queda viuda, se muere su esposo. Sigue el siguiente hermano, se casa con ella y de seguro, observemos la historia, de seguro no pasó mucho tiempo que se murió el siguiente esposo y luego el siguiente y así sucesivamente, para que el último, el séptimo, todavía la pudiera tomar por esposa. En primera, porque no está tan vieja para que pueda procrear, tener hijos, y en segunda, porque no le dio tiempo ni de pensarlo para decir, me voy a escapar de esta mi cuñada que ha matado al primero, al segundo, al tercero, como que es la viuda negra. ¿Cómo se llama esa araña que todos los maridos que toman se los echa al plato, no los mata? Como que no hubo tiempo para nada y que al transcurso de poco tiempo ya llevaba 4, 5, 6 y ya estoy yo para el último y no se pudo escapar de esas arañas, de esas, imagínense. Ahora, aquí existía la ley del levirato, dice, lo que se conoce por el levirato, que traducido es la ley del cuñado. Y esa historia está en, a ver, la podemos ver un poquito, está en ¿qué? Deuteronomio capítulo 25, si puede rápidamente ahí. Deuteronomio 25 y el verso 5. A ver, nomás para que le demos un poquito de cuerpo a la enseñanza. Dice, cuando hermanos habiten juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito de ella, que ella diere a luz, sucederá el nombre de su hermano muerto. O sea, que le pondrán el nombre del hermano que falleció, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. ¿Se recuerdan la película de Ruth? No sé si la vimos, ¿no? Le aventó el zapato hasta allá, ya se desligó. Bueno, sí, había una ley, y de esto estaban ellos hablando probablemente, ¿no? Que eran muy conocedores de la ley. Y la pregunta es cómo ninguno de ellos se quiso zafar, digo yo. ¿Te imaginas 7? Yo creo que yo cuando veo el tercero me hubiera dicho, yo ya no le entro ahí, no, pero esta historia está media. Bueno, pero aparte de eso, quiero que veamos algo importante. Dice la Escritura que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Así es que cuando ellos vienen, no crean que vienen con una intención de más que Jesús les descubra qué va a pasar, por qué se casaron ellos, una simple historia, no, sino que vienen con una intención malvada. ¿Por qué? Porque la resurrección es una parte primordial del Evangelio. Cristo habló muchas veces necesario que el Hijo del Hombre padezca y que muera y que resucite al tercer día. No solamente está escrito en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, muchos textos acerca de la resurrección, de la nueva vida. Pero Cristo mismo habla de la suya. Y el apóstol Pablo dice, si no hay resurrección, entonces no hay evangelio. De nada sirve lo que hemos predicado. No hay salvación, no hay esperanza, no hay perdón de pecados si no hay resurrección. Y esto es lo que ellos vinieron a corroborar, ¿verdad? Que no hay resurrección. Era para tentar a Jesús. Porque estaban dándole un punto muy importante de lo que nosotros creemos, de lo que es el cristianismo, de lo que enseña Jesús. Pero ellos no creían en esto. Muy bien, sigamos leyendo. Vamos a leer en el verso 24. Entonces respondiendo, porque la pregunta es, en la resurrección, pues, cuando resuciten, y esa es una palabra burlona.
A ver, dinos, Jesús, porque ellos están como que diciendo que sí creen, ¿no? Dice, en la resurrección, pues, cuando resuciten, pues si ellos no creen, ¿cómo están afirmando que va a haber resurrección? Sino que vienen tentando en realidad para que Jesús diga algo como en contra. Dice la pregunta, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Fíjese la malicia. Como que se burlan, una palabra, una forma burlona, el acento burlona de preguntar. Verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Aquí vemos la observación, cómo Jesús les hace saber, les hace ver dónde está su error. Dice, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras. Número 1, ignoran las Escrituras. Hay gente, hermanos, que lee la Biblia, pero no entiende el contexto. Y eso, hermano, es como si no hubiera leído la Biblia o como que ignora la Biblia. Porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es entender el mensaje de la Biblia. ¿Se entiende? Hay teólogos que son que conocen mucho la Biblia y son ateos. Teólogo quiere decir que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero ¿para qué? No para ponerlo en práctica, no para darle un buen contexto. De por ahí dicen, no entiendo ese Dios del Antiguo Testamento, cómo mataba a la gente, mataba a los niños inocentes y hacía matazón. Es más malo que el diablo. Hay gente que piensa así. O sea, ¿de qué sirve que tengan conocimiento de la Biblia, pero no entienden el contexto, ¿no? Entonces Jesús les dice, este es el error de ustedes, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Por ese contexto les dije que ellos no creían en la resurrección y no creían que también existen ángeles y el poder de Dios. Ahora imagínense una pregunta. Ellos conocían bien el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, que entre ellos es Génesis, que se le atribuye a Moisés. ¿Qué nos dice Génesis? Desde el principio, que fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Ellos lo sabían eso perfectamente. Ahora la pregunta es, si es que se lo sabían, ¿por qué no creen que ese Dios que hizo el universo no pueda resucitar a un muerto? Si hizo tan cosa semejante Dios como el universo y cosas que ni vemos ni conocemos, primer, segundo, tercer cielo y lo que exista, sean tronos, sean principados, como dice Colosenses, y todo lo que hay, sean visibles o invisibles, todo fue creado por medio de Dios. Con su mano, con su voz, Él habló y las cosas se hicieron. Y si ellos conocían eso, que estaban muy apegados, ¿cómo es que pueden creer que Dios hizo el universo y no puedan creer que Dios pueda resucitar a alguien? Increíble, ¿no? Por eso Jesús le dice, ustedes, dicen, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras. Esa es una forma de avergonzar a alguien que se da crédito de que sabe mucho, pero o no lo entiende, o en realidad no lo sabe. Y Jesús le dice, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Dos cosas. Cuando alguien ignora las Escrituras, o sea que no conoce exactamente el contexto, ya no nomás como es de mente, o algo de teoría, sino que cuando no conoce al Dios de la Biblia, es lo mismo, entonces no conoce el poder de Dios. ¿Se me entiende? Un científico, por ejemplo, que no es creyente, él puede decir que no fue Dios quien hizo las cosas y todo lo que hay, y le atribuyen a otras cosas ese poder que no es a eso que ellos creen que se hizo y se formó de la nada. Entonces, cuando alguien ignora las Escrituras, por lo tanto, ignora también el poder de Dios. Por eso el domingo hablaba un poquito acerca de eso, que depende del conocimiento que tengamos de Dios. Es así como también nosotros tendremos un estilo de vida para vivir adecuadamente, pero también tendremos la vida eterna en la resurrección o en la segunda venida del Señor, porque hemos creído y conocido a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios de autoridad, que hace todas las cosas y que las sustenta. Así es que depende del conocimiento de las Escrituras, que significa Dios, para poder entender también el poder de Dios. De ahí el problema de los saduceos. Verso 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Aquí una observación. Jesús está afirmando que sí hay resurrección.
Pero da una explicación. Dice, miren, cuando ellos resuciten, ya no estén pensando con su mente retorcida. Para los saduceos era que no había resurrección. Como hoy en día se piensa así, ¿no? Aquí se vive, aquí se acaba todo. Vívelo al máximo, porque cuando te mueras ya para qué, ya no hay nada. Bueno, algo así era la mente de los saduceos. Pero Jesús le está diciendo que no, que sí hay resurrección, pero en el día de la resurrección dice, ni se casarán, ni se darán más en casamiento. ¿Qué significa eso? El casamiento es para la reproducción de la especie, del ser humano, ¿cierto? Y no es que vamos a ser como ángeles, así exactamente. Que yo ahora sí ya soy como, me parezco a un ángel. No, Jesús está dando una ilustración que como ya no va a haber reproducción, no va a haber sexualidad, no va a haber matrimonios, ya simplemente que vamos a ser como los ángeles que ya no se reproducen, como los ángeles que son eternos, como los ángeles que son plenamente puros, como los ángeles que no tienen cuerpo de pecado, como los ángeles que nunca mueren, que hay un número exacto de ángeles, ni crece ni disminuye. Lo mismo va a ser en todos los que seamos salvos en aquel día. Nunca va a envejecer, nunca va a morir, nunca va a aumentar, ni nunca va a disminuir el número de los salvos. Es lo que está diciendo Jesús. No es que vamos a ser ángeles, vamos a ser semejantes a los ángeles y que ya no hay más, ya no hay reproducción. Muy bien. Verso 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham? Fíjese, tome lectura. Vea cómo dice, yo soy, no dice yo era. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Puede verlo conmigo en Éxodo, ¿cuál está? Éxodo 3, ¿no? Éxodo 3. A ver. Cuando el Señor le habla en la zarza a Moisés, ¿no? Y lo envía a Egipto. Y le dice el verso 6. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pregunta, en ese día cuando Dios habla con Moisés y Moisés con Dios, ¿estaban vivos Abraham, Isaac y Jacob? Físicamente ya no. Pero Dios no le dice, yo era el Dios de tus padres cuando ellos estaban vivos, sino que dice, yo soy el Dios de ellos. Porque para Dios ellos estaban vivos, no estaban muertos. Es lo que está diciéndole aquí a los saduceos. Con respecto a la resurrección, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Miren, hermanos, cuando alguien no ha entendido este mensaje del Evangelio, que Jesús nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida, nos está diciendo de que solamente hay un medio para ser salvo, pero que el que va a creer en el Evangelio es porque va a estar vivo para Dios y no un estado muerto. Y aquí que la Escritura nos enseña, el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4, ¿no? De que nosotros no tengamos esa mentalidad como lo tiene el mundo, de que cuando muere alguien está como en una tristeza de que perdió, de que ya no tendrá más consuelo porque ha perdido a su ser querido, sino que nos enseña a nosotros que como hijos de Dios, cuando alguien muere, no es motivo de tener ese mismo sentir de tristeza, porque el que muere en Cristo Jesús ha pasado a un mejor lugar, ha pasado a la parte
que el Señor le ha prometido de que después de esta muerte ya hay un lugar de reposo, un lugar de descanso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de creyentes vivos, de seguidores vivos, que no van a experimentar el castigo eterno, sino tener una comunión con Dios, no solamente aquí, sino después de esta, una mejor, una plena, una totalmente sin cuerpos que nos estén limitando para adorar a Dios completamente, para servir a Dios plenamente con todo el mandamiento de Dios y lo más puro que ha de ser en aquel día. Hoy tenemos limitaciones, pero cuando partamos de este mundo, salgamos de este cuerpo, vamos a servirle a Dios totalmente, sin nada de malicia en nuestras mentes, nuestros cuerpos, en todo nuestro ser. Así es que, ¿qué nos enseña la Escritura? Que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Quiero que vea una escritura que está en el libro de los Hechos, capítulo 23, y el verso 8. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu ha hablado, un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Miren, hermanos, esto que vinieron a acusarle aquí al Señor Jesús le sirvió hasta de defensa al apóstol Pablo. Cuando estaban a punto de linchar al apóstol Pablo, estaban los dos grupos, los fariseos y los saduceos. Y otra vuelta vemos aquí el encaramiento contra Pablo, acusándole. Los dos estaban unidos para acusarle. Pero cuando Pablo habla y dice, ¿de qué se me acusa? ¿De qué se me acusa? ¿De que yo crea en la resurrección? ¿Sí? ¿De qué se me acusa? De que yo sí crea que haya resurrección. Verso 6 está. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra parte fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Lo mismo. Vea cómo el enemigo, hermanos, va a tratar de que el hombre pierda la fe en Dios de acerca de lo que es venidero. Y encerrarnos en ese mundo de que aquí se acaba todo. Esa es la idea de Satanás, que la humanidad no tenga esperanza en Dios. Por eso mucha gente vive, hermanos, ya sin esperanza, llenos de desesperaciones. Aún en el cristianismo, creo mucha gente no tiene tanta paz y seguridad en Dios, de que le va a mirar, de que le va a levantar el Señor de la tumba, que el cuerpo se va a quedar allí, pero que su alma no va a quedar allí. Porque Satanás ha tratado tantísimo de que la gente pierda la fe y pierda la esperanza acerca de la resurrección. Por eso mucha gente, como la misma escritura dice, cerca de la venida del Señor, porque es cuando la resurrección sucederá. Que ¿dónde está el advenimiento? ¿Dónde está? Nuestros padres nos han hablado de antaño, ¿y dónde está? Como diciendo, mucha gente ha perdido la esperanza y la confianza, y muchos de ellos probablemente, no sé, hasta renuncian a la fe. ¿Me entienden? Porque
el enemigo siempre va a querer tratar de desanimar a que tengamos una esperanza viva, ¿cierto? Pero bueno, aprendemos hoy, hermanos, que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Y nuestra fe no está fundada en lo que dice el mundo, lo que piensa el mundo acerca de Dios. Nuestra fe está fundada en la fe que el Señor nos dio y en el conocimiento de la palabra del Señor. El Señor vendrá y el Señor nos levantará. Dijo el apóstol Pablo acerca de que si no hay resurrección y si solamente estamos conformes con ese estilo de vida de que aquí se va a acabar todo, ¿sabe qué dijo? Comamos y bebamos, al fin de todo moriremos. Pero si solamente tenemos ese estilo de vida como los fariseos, como los saduceos, solamente tenemos esa idea, somos los hombres más tenidos con misericordia, dice. O sea, gente que de desprecio. Pero hermanos, hemos creído en un Dios vivo, en el mismo ejemplo de Jesús, que él mismo murió y resucitó. Cuando él le pidieron señal, le dijeron, danos una señal. Él les dijo que destruiría este templo y al tercer día lo levantaría, hablando de la resurrección. Y dice la Escritura que aquel mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo poder nos va a resucitar a nosotros en el día de su venida. Tengamos esa confianza y tengamos esa fe en el Señor, para que no seamos contaminados por el mundo, no seamos conformados a este mundo, sino que seamos transformados por la palabra del Señor. Muy bien, pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor. Amén, gracias Señor Jesús por la palabra que nos da nuestro corazón hoy.